cabe mencionar que nosotros somos trabajadores sociales que pertenecemos a la Ciudad de México y que estamos hoy aquí presentando este tema por coordinación con la parroquia local de la comunidad de Campestre Potrero, y que también esto está permitido por la autoridad del IMSS Bienestar. En este caso, citaré a la directora Itzel García y a la licenciada jefa del Servicio de Trabajo Social, licenciada Maribel Gil Arellano, no presentes en el momento, pero que con voluntad y autorización de ellas es que esta presentación puede ser posible. Entonces, una vez mencionado lo anterior, agradeciendo de antemano la presencia de todos y cada uno de los aquí oyentes, de mi compañero licenciado Fernando, voy a permitirme iniciar con esta. Quiero comentar que es un tema muy largo, un tema muy complejo, que no debería de tocarse en una sesión, deberían de ser por lo menos dos, porque el tema es bastante amplio. Sin embargo, vamos a tratar de llevarlo lo más breve posible, pero siempre y cuando llevando y coordinando toda la información, ¿ok? Entonces, el tema es herramientas para la prevención del suicidio. Vamos a dar un poquito lo que es el panorama general y de acuerdo con la Organización Mundial de la salud, hay que entender primero qué es el estado de salud. Primero debemos de comprender qué es el correcto estado de bienestar para poder entender la enfermedad o lo patológico. Y entonces, con base en la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o de enfermedades. Entonces, hablar de salud es hablar de un término integral en el cual no solamente es la ausencia de una enfermedad, sino para considerarnos saludables debemos de estar en un estado de bienestar físico, mental y social. Y entonces, de aquí nos vamos a derivar a lo que es la salud mental. Y entonces es un estado de bienestar mental que permite a las personas estoy perdiendo aquí, hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales, colectivas, para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Toda vez que ya venimos manejando lo que es la salud mental, vamos a hablar de lo que es un trastorno. Todo esto es el preámbulo para apenas entender lo que es el suicidio. Y entonces, la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que al menos una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Y los trastornos mentales se caracterizan por alteraciones considerables en el pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento de una persona. Actualmente, los más comunes son la ansiedad y trastornos del tipo depresivo. Esto a partir del fenómeno que vivimos en el 2020 con la pandemia del COVID-19. Entonces, el trastorno de ansiedad, que es uno de los tantos trastornos que hay, según la Organización Mundial de la Salud, al menos un 4% de la población mundial padece actualmente ansiedad. Es el trastorno que está de moda, por así decir. Y este trastorno de ansiedad se caracteriza por un miedo o una preocupación excesivo ante una situación específica. Va a crear síntomas durante un periodo prolongado, por lo menos meses,
Y las personas que lo padecen tratan de evitar situaciones que les generan ansiedad. El trastorno de ansiedad nos va a incrementar el riesgo de que la persona pueda padecer depresión o que la persona pudiera tener la necesidad de consumir algún tipo de sustancia tóxica para el cuerpo y por ende, en conjunto con todo lo anterior, pensamientos y comportamientos suicidas. Entonces, una herramienta para la prevención del suicidio es detectar si una persona tiene ansiedad. Si tiene ansiedad, está en riesgo de, en un futuro, si no se trata, poder desarrollar pensamientos de tipo suicida. Entonces, la ansiedad es muy diversa. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que es una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos cotidianos. Por ejemplo, jugar fútbol. Supongamos que yo inicié a jugar fútbol en primer término por un hobby, por una distracción, pero estamos en tiempos de campeonato y ya me genera ansiedad porque ahora el fútbol no me está divirtiendo, sino se convirtió en una tarea más y se convirtió en una presión que pasó de ser algo divertido a una obligación. En el otro tenemos el trastorno de angustia, que es básicamente el miedo a que las crisis de ansiedad sigan presentándose. Entonces, la angustia va a suceder toda vez que yo esté temeroso de tener estas crisis de ansiedad. Trastorno de ansiedad social, que es un alto nivel de miedo y preocupación por situaciones sociales en las que la persona puede sentirse humillada, avergonzada o rechazada. Es cualquier evento social. La persona con trastorno de ansiedad social va a tener miedo de participar en eventos donde haya grandes aglomeraciones de gente o grupos. Ejemplo, los grupos de la iglesia, los grupos de catecismo, los grupos de estudio. Estas personas van a presentar miedo persistente a la convivencia, van a presentar nerviosismo al hablar o no van a querer hacerlo y es muy fácil detectarlo. Son las personas que no participan y que comentan que es por pena y eso da síntomas fisiológicos, sudoración excesiva, temblorina en el cuerpo, muchas cosas que debemos y con el tiempo vamos a ir aprendiendo cómo detectarlas. La agorafobia, como cuarto punto, que es el miedo excesivo, preocupación y evitación de situaciones que pueden hacer a alguien entrar en pánico o sentirse atrapado, indefenso o avergonzado. El trastorno de ansiedad por separación es el miedo o preocupación excesivos por estar separado de las personas con las que se tiene un vínculo emocional estrecho. Esto pasa mucho, sobre todo en niños y adultos jóvenes todavía. Hay personas que todo el tiempo van acompañados de su padre, madre o tutor y sin ellos estar en la compañía de ese cuidador primario, no pueden realizar sus actividades. Ese es un síntoma que hay que estar al pendiente. Entonces, como les comentaba, la ansiedad va a dar síntomas. Vamos a tener síntomas físicos y vamos a tener síntomas mentales. En los físicos, pues vamos a tener pulsaciones elevadas. Esto se refiere a la circulación, a cómo está latiendo el corazón, se incrementa. Vamos a tener sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos. Pudiéramos en otros casos incluso tener indigestión o diarrea y una respiración muy profunda, como si se estuviera ahogando o como si le estuviera
faltando el aire. Y dentro de los mentales, una preocupación excesiva, constante, personas que se irritan fácilmente, que se enojan, problemas para la concentración, problemas para dormir y cansancio excesivo. Creo que este es muy fácil de detectarlo. Es una situación fácil de observar cuando a nosotros las personas nos llegasen a comentar que no están bien, que están preocupados, que se sienten mal, y nosotros pudiéramos fácilmente, a través de detectar estos síntomas, poder considerar a una persona candidato o candidata a que en un futuro pudieran presentar estas conductas suicidas. Entonces, el segundo trastorno que vamos a tocar hoy es depresión. Por favor, vayan, si tienen dudas, váyanlas formulando, váyanlas anotando para que en un espacio que podamos abrir pudieran estar haciendo sus preguntas. Sí, también cabe mencionar que comentarles que la presentación se las vamos a enviar con el enlace de la parroquia para que la tengan. Entonces, para que no se preocupen, van a tener esta información a la brevedad posible. Yo creo que hoy mismo. Entonces, la depresión o el trastorno depresivo es un trastorno mental que aparentemente es común, ¿sí? Básicamente, ¿cómo podemos detectar la depresión? Implica la pérdida del placer o del interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Fíjense aquí los números, ¿no? Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión y la depresión puede afectar a cualquiera, no solo a personas que han vivido eventos traumáticos, sí, por supuesto, con mayor relevancia, pero puede afectar a cualquiera que haya tenido algún evento de abuso, alguna pérdida grave o algún otro evento estresante, eh, pues tienen mucho más probabilidad de sufrir depresión. Sin embargo, la depresión no está clasificada exclusivamente para un grupo de edad o por algún tipo de persona. Cualquier persona puede tener depresión. Y aquí nos vamos a esta diapositiva. Este número es para México. Entonces, si lo quieren anotar, la línea de la vida es un número telefónico exclusivamente para la República Mexicana y ahí podemos llamar cuando nosotros sospechamos que alguien está sufriendo depresión o si queremos una orientación más profunda o más personalizada, pues se puede. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar la depresión? Las personas que cursan con trastornos depresivos van a tener la necesidad de dormir más de lo normal. Generalmente es más, también puede ser muy poco, pero el insomnio puede estar adherido a otras causas. Sin embargo, dormir por más cantidad de tiempo va a estar más asociado a un evento depresivo. Como ya lo habíamos comentado, la ansiedad es otro punto a identificar, la disminución de la concentración, indecisión o inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza. Esas personas que dicen, no, es que yo no sirvo para nada, no, es que yo no participo en esto porque no creo que voy a aportar nada, o esas personas que dicen, no, es que seguramente el evento no se pudo dar porque yo estaba, o porque yo participé, o porque no organicé bien. Esos sentimientos de culpa, de desesperanza, de rechazo son eh, de los principales a detectar en personas con depresión. Los pensamientos de autolesión o de suicidio, pues que son los más graves, son un claro eh, punto rojo para detectar depresión, personas que se lastiman, que se pegan, que se cortan. Cualquier actividad que sea de autolesión nos va a indicar el camino hacia un trastorno depresivo y sobre
a un paciente candidato a ser suicida. Y entonces la depresión no es un signo de debilidad, es una condición de salud mental común y muy grave que puede presentarse a cualquier edad. Como les comento, el número que está ahí es exclusivo para la República Mexicana. Tengo entendido que todos los países que están eh, afiliados a la Organización Mundial de las Naciones Unidas deben de tener una línea de vida. Entonces, para saber cuál es la línea de vida de los países de donde nos vean, solamente hay que poner línea de vida y del país de donde nos encontramos y nos va a arrojar el número. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Dígame. No estamos viendo su pantalla, o Ah, al no menos las, yo no la estoy viendo. ¿los demás sí la ven? Sí, yo sí la veo. Ok, muy Sí, la bien. veo, Sí, yo también hermana. la veo, sí. Yo pagué Ujú. menos internet. No quería interrumpirlo, pero no sabía si eran todos o solamente yo. Ok, muy bien. No, no hay ningún Seguimos. problema, ¿eh? Si hay alguna situación, adelante, nos la hacen saber para que se solucione. A continuación vamos a presentar un video que es un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Licenciado, ¿tiene audio su video? Sí, pero el audio es, es musical. Ok. Entonces, y la pantalla la está compartiendo mi otro compañero. Entonces, él nos está haciendo favor de compartir su pantalla, pero el audio del video es musical. Los relacionados con el pensamiento, entre los que se incluyen las ideas de minusvalía, pensamientos tipo no sirvo para nada, ideas de culpabilidad, gran pesimismo, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. En casos graves pueden aparecer pensamientos de muerte o suicidio. Y también síntomas conductuales, como el abandono de las relaciones sociales, inactividad u otras conductas como responder mal a nuestros seres queridos. Además, pueden aparecer otra serie de síntomas, por ejemplo, el aumento o disminución de apetito y de peso, insomnio o dormir en exceso, falta de energía, fatiga, trastorno de ansiedad y depresión. En este vídeo te Creo que hasta ahí, licenciada.
explicamos los... Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Sí, buenas Eh, tardes. Me llamo Lino, servidor de ustedes. Haciendo algunas anotaciones de trastorno de ansiedad, me llegó unos pensamientos y quisiera compartirlos para ver si estoy en lo correcto. Hasta cierto punto, pienso que todos presentamos ansiedad y angustia y lo relaciono con los típicos nervios antes de alguna actividad importante para nosotros. Pienso que todos, todas, cuando tenemos algo importante, nos entran los típicos nervios. Algún evento, yo que por ejemplo soy mesero, algún evento antes de salir con las charolas, pues estoy nervioso, siempre, siempre, invariablemente. Pero eso me permite estar atento, no confiarme, no dar algo por hecho, sino que estoy como que a las vivas. Me acuerdo cuando jugaba fútbol, algún partido importante también tenía yo esos nervios, alguna ansiedad, esa angustia de la que la vaya yo a regar. Esto me imagino es normal a todos. Hasta aquí podría ser alguna pregunta, que si es normal a todos este tipo de nervios. Sí, Bueno, sí, sí, adelante, adelante. perdón. Gracias. Sí, es normal. Se vuelve patológico o se vuelve de observancia del especialista cuando esto incapacita a la persona para ejecutar las acciones. Retomando lo que usted nos comparte, ejemplo, si usted es mesero y es normal que ante un evento pudiera usted sentir ese nerviosismo porque está usted preocupado, porque todo salga bien, porque no vaya a haber algún incidente o accidente, eh, es normal. Se vuelve anormal cuando eso es incapacitante. Si eso a usted lo obligara a cancelar el evento, a no ejecutar las acciones que usted tenía programadas y que esto lo llevara o lo obligara a encerrarse en un baño, le provocara síntomas físicos como taquicardia, sudoración excesiva, diarrea o vómito, es cuando ya no se considera normal y se debe de considerar de observancia del especialista para su atención pronta. Muchísimas gracias. La duda quedó resuelta. Le agradezco mucho. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a continuar con estrés y aquí sí necesito que presten mucha atención porque el estrés aquí lo vamos a dividir en tres y lo van a conocer más a fondo para que lo podamos comprender y detectar con mayor facilidad. Entonces, el estrés es una palabra que muy cotidianamente utilizamos, ya para todo utilizamos la palabra estrés y el estrés ya vive con nosotros desde hace más de una década que se ha vuelto fiel compañero del día a día. Entonces, al estrés lo tenemos eh, anclado como un término negativo, lo cual no es del todo cierto. El estrés es una emoción como cualquier otra. Y cuando hablamos de estrés, nos referimos a la respuesta que establece nuestro cuerpo ante una situación que percibimos como peligrosa o demandante. Se trata de una respuesta natural del cuerpo humano ante una situación que requiere una acción rápida. Entonces, el estrés es parte de nosotros porque así debe de ser. Y aquí les voy a comentar algo que a lo mejor para ustedes va a ser nuevo y qué padre, si así lo es, existe el estrés positivo. Entonces, el estrés positivo se considera o es llamado eustrés, que es un sinónimo de estrés positivo, útil y motivador. Como cualquier otro tipo de estrés, este activa el cuerpo y la mente.
preparándonos para los recursos que vamos a enfrentar o a todo ello aquello que debe de ser superado. Lo que podemos ver del eustrés es que el estrés en dosis proporcionadas ante el estímulo de hacer frente a algo es beneficioso, y la activación fisiológica y psicológica cuando sirve para hacerle frente a los obstáculos y alcanzar metas es bueno para nuestras vidas. Entonces tenemos que hacer, primero conocer y después hacer difusión de que el estrés positivo existe y que el estrés positivo beneficia para que nosotros podamos motivarnos física y mentalmente para lograr algún objetivo. Ejemplo, el ejemplo del compañero Lino, que nos comparte que es mesero. Por supuesto que se va a estresar antes de realizar cualquier evento, pero si él sabe utilizar su eustrés, se va a apoyar de ese mecanismo mental y fisiológico para salir adelante, para resolver algún incidente. Entonces, el estrés convertido en eustrés va a ser positivo en la persona, porque le va a ayudar a sacar ese objetivo que tiene en mente de la mejor manera. Y entonces vamos a pasar al que todo mundo conocemos, que es el estrés negativo. Y entonces este también tiene un nombre, se le conoce como distrés. Y entonces este es el tipo de estrés negativo y al que le vamos a denominar distrés, que es lo que la mayoría de las personas asocia con sentirse estresado. Y entonces es este tipo de respuesta que tiende a hacer que las personas se sientan abrumadas, ansiosas y que tengan síntomas físicos y psicológicos negativos. El distrés, cuando es frecuente, intenso y crónico, acaba perjudicando nuestra mente y nuestro cuerpo. Las personas que lo padecen en altos niveles van a tener muchos problemas para poder rendir en el trabajo, en sus estudios o en general en cualquier relación social, ya sea de amigos, familia o pareja. Y este puede llegar a puntos tan elevados que la persona ya no va a disfrutar la vida ni va a sacarle gusto a aficiones que antes sí le consideraban un placer. Entonces, ven lo negativo que puede llegar a ser este estrés y lo que puede generar y provocar en la vida de una persona. Y todo esto es el preámbulo para que una persona pueda ser candidato a tener un evento suicida. Entonces, las fuentes más primordiales del distrés van a ser problemas económicos. A ver, nos entró una pregunta. Dice una pregunta, ¿cómo puedes ayudar a alguien que ya fue diagnosticado con depresión y que tiene pensamientos suicidas? Estuvo más de un año con una psicóloga y no le ayudó. Ella no quería cambiar de psicóloga y alguien más me ayudó a que ella aceptara cambiar, y a la tercera vez de la nueva psicóloga miró un diagnóstico con depresión traumática. Bueno, contestando esta pregunta brevemente, cuando ya un paciente tiene diagnóstico de mentalidad suicida, debe de atenderse con dos especialistas, debe de ser el psicólogo y el psiquiatra al mismo tiempo. Si tienen a la mano un trabajador o trabajadora social, deben de trabajar los tres de manera conjunta, porque el trabajador social va a atender la parte social, el psicólogo la parte mental y el psiquiatra la parte biológica. ¿Vale? Entonces, un poquito contestando esa pregunta, son tres el personal que debe de atender esto, debe de ser el trabajador social, el psiquiatra y el psicólogo. Pero bueno, voy a dejar nuevamente el espacio para preguntas al final.
para que las pudiéramos estar comentando. Entonces, retomando, las fuentes principales de distrés son problemas económicos, la insatisfacción laboral. Si yo no estoy feliz en mi trabajo, voy a tener distrés, por supuesto que sí. La situación política de un país, episodios de violencia o crímenes, preocupación por la salud, el diagnóstico de alguna enfermedad crónica o terminal, conflictos en las relaciones sociales, problemas de sueño y malos hábitos. Son los principales fuentes de distrés que nos pueden estar afectando. Y entonces el estrés negativo puede traer este tipo de consecuencias físicas. Puede ocasionar enfermedades o problemas físicos, musculares o dermatológicos, psíquicas o mentales, que son las que van a afectar nuestro cerebro, nuestra mente, como la preocupación, la dificultad de tomar decisiones, la falta de concentración, olvidos y bloqueos mentales, mal humor, ansiedad, fobias y trastornos alimenticios. Y las de tipo organizacional, que son las que afectan el ambiente laboral y las relaciones interpersonales. Esas personas que no se llevan bien con nadie tienen una situación que atender y que puede ser ansiedad, depresión o distrés. Y bueno, aquí le voy a dar la bienvenida y el espacio a mi compañero Fernando. Adelante. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, esta parte que menciona el licenciado Manuel y que, bueno, quisimos empezar por esta situación, es porque antes de hablar del suicidio y para brindar algunas herramientas de prevención del suicidio, pues tenemos que tener en cuenta que gran parte de las personas que deciden tomar este camino, pues realmente no es que lo tomen de un día para otro. Irregularmente son personas que han pasado por alguno de estos trastornos mentales, ¿no? Han tenido ansiedad, han tenido depresión o tienen un estrés muy profundo o las tres al mismo tiempo. Entonces, por eso nos importaba mucho comentar como herramienta de prevención del suicidio, pues nosotros detectar en nosotros mismos o en otras personas, en nuestra familia, en nuestros amigos, pues este tipo de situaciones, pues para poder ayudarlos. Y bueno, al hablar de suicidio, vamos a identificarlo como un acto deliberado de quitarse la vida, iniciado y realizado por la persona con la intención de morir como resultado de dicha conducta. Sin embargo, muchas veces antes del suicidio, hay un intento suicida y antes del intento suicida hay una ideación suicida. ¿Qué es el intento suicida? Bueno, pues implica un comportamiento potencialmente autolesivo con un resultado no fatal. Es decir, una persona intentó quitarse la vida, sin embargo, por alguna razón no pudo llegar a esa meta. Tuvo alguna persona que la pudo apoyar o simplemente el método que utilizó no fue el más letal y tal vez hubo oportunidad de llegar a un hospital o de darle atención médica y de salvar su vida. Pero antes del intento suicida, regularmente estas personas tienen una ideación suicida. Esto se refiere al pensamiento, es decir, la idea o deseo de quitarse la vida. Los pensamientos pueden variar desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del intento. Con esto queremos decir que una persona que decide suicidarse o que llega a la última consecuencia, pues no es algo que haya pasado de un día para otro o de una semana para la otra. Es una situación que ya ha venido pasando desde hace mucho tiempo y que tal vez lo ha ideado desde hace tiempo atrás. Hechos y datos internacionales. Esta información la brinda la Organización Mundial de la Salud y nos dice que cada año más de 727,000 personas en el mundo fallecen por suicidio y muchas más lo intentan. Sin embargo, también la Organización Mundial de la Salud menciona que esta cantidad solamente son las que se reportan, porque hay muchos suicidios o intentos de suicidio que nunca llegan a conocerse y por ende, pues no están plasmados en estas cifras. Entonces,
si se llegaran a plasmar, incrementarían mucho más. El suicidio es la tercera causa de defunción en el mundo y sobre todo entre las personas de 15 a 29 años, es decir, los jóvenes son las personas que más intentan suicidarse, sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad. Y como tal, es considerado por la OMS como un grave problema de salud pública, es decir, es un problema propio que tiene que atender los organismos gubernamentales a través de distintas instituciones, como de la salud, como de seguridad, por ejemplo, de educación pública. Es decir, al volverse un problema de salud pública, pues es un problema que implica muchos ámbitos a nivel nacional. Particularmente vamos a hablar de México, porque como lo indicó el licenciado Manuel, pues nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Y aquí tenemos un organismo que se llama INEGI, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que regularmente hace censos cada 10 años y conteos cada 5, y da estos datos pues muy fehacientes. En 2020 hubo un total de 7.818 suicidios, en 2021 fue de 8.351, en 2022 8.123. Y en 2023, que es el último conteo que ellos registran, pues fue de 8.837. Y con estas cifras, lo que queremos evidenciar es que el suicidio, y más a partir de 2020, como lo mencionaron hace ratito, con esta pandemia mundial de COVID-19, que nos obligó a permanecer en casa, a no saber qué estaba pasando, a tener miedo, pues se ha venido incrementando la cantidad de suicidios, por lo menos aquí en México, y no dudo que a nivel mundial. Eh, con esta tendencia, ahora que vea el INEGI sus próximas cifras, pues se pretende que estas vayan en aumento. Aquí tenemos algunos datos rápidos. Por ejemplo, de 2020 a 2023, la tasa de suicidios en México, que es por cada 100.000 personas, aumentó de 6.2 a 6.8%. Y este dato es muy importante. El porcentaje de fallecimientos en 2023 indica que los hombres somos los que más nos llegamos a suicidar o tenemos ideaciones suicidas, con el 81.1% y las mujeres con el 18.9%. La edad en que se presentan más fallecimientos, pues bueno, como lo comentamos hace ratito, es en jóvenes de 20 a 39 años. Y aquí en México, Chihuahua es un estado de la República que tiene la mayor cantidad de suicidios. Siguiendo con algunos datos, como ya lo mencionamos hace ratito, mencionábamos que los hombres son los que llegan a suicidarse más, y comentándolo y leyendo en un poco de literatura, se mencionaba que los hombres son los que se suicidan más porque son los que utilizan medios más letales para hacerlo que las mujeres. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los hombres tienden a utilizar armas de fuego para llegar a esta situación de suicidarse. En cambio, a las mujeres pueden tener una situación de envenenamiento por algún tipo de medicamento o pastillas que no es tan letal en caso de que lleguen a tener una atención médica pronta. Estos solamente son datos, sin embargo, pues todos tenemos el riesgo de tener, siendo hombre o mujer, de tener una situación suicida. En 2023, también el método que más se utilizó para cometer un suicidio fue el ahorcamiento, el estrangulamiento o sofocación. Esto fue con un 85% de los casos, seguido por el disparo de arma de fuego, después por el envenenamiento y después por otras causas. Y para terminar con las cifras, pues el principal lugar de ocurrencia de los suicidios, pues fue la vivienda particular, con un 66.6%, seguido de la calle o carretera, granja, otros, y hay algunos otros que no se especifican.
Entonces, esto es muy importante porque como herramienta de prevención del suicidio, como ya lo comentamos hace ratito, tenemos que tener en cuenta primero identificar a aquellas personas que tengan síntomas, que tengan alguna situación de algún padecimiento mental. Como ya lo mencionamos, la ansiedad, la depresión son los más comunes, no los únicos, pero esa es una herramienta. Primero, detectar que aquellas personas están teniendo estas situaciones y poderles brindar un apoyo. Y bueno, tener en cuenta que nuestra casa o la casa es la situación o el lugar en donde más se suicidan las personas, pues hay que tenerla en cuenta también. Signos de alarma de la conducta suicida. Bueno, pues cuando escuchemos a alguien que habla sobre el suicidio, hay que tenerlo en cuenta. No hay que hacer un tema tabú de ello. Aquí en México, culturalmente, por ejemplo, y yo incluyo en mi hogar, cuando se habla sobre el suicidio o la muerte, nuestros familiares dicen, cállate, no hables de eso porque lo vas a llamar, ¿no? O de eso no se habla aquí en la casa, de eso no se habla aquí en la mesa. Bueno, es importante tener en cuenta que si alguien está hablando de suicidio, pues hay que darle la importancia necesaria. Si exhibe cambios drásticos en el comportamiento, si tiene una serie, se aísla de los amigos, ya no sale, ya no se baña, no se interesa por su situación personal, porque pierde el interés en la escuela, baja calificaciones, ya no va al trabajo, ya no le gusta asistir a los parques, a hacer deporte. Pero también es importante cuando empieza a regalar posesiones preciadas. No, en particular a mí no me ha pasado, pero allá en el centro de salud hemos recibido a personas que incluso nos mencionan que han hecho cartas dejando a quién le van a dejar qué cosas cuando ellos se vayan, pero son jóvenes de 20 y 25 años. Eso no es normal, nos está diciendo algo. Por supuesto, alguna persona que ha intentado suicidarse antes, pues es probable, mas no es la regla que vuelva a intentarlo. O también cuando han experimentado alguna pérdida grave, ¿no? Cuando ha fallecido a algún familiar, ¿no? Algún papá, alguna mamá, algún hijo. Recordemos que todos cuando tenemos una pérdida, pues vivimos un duelo que es normal porque nos ayuda a lidiar con nuestras emociones, pero se vuelve patológico cuando ese duelo, cuando esa tristeza, cuando esta situación de ya no tener interés por la vida rebasa más de 6 meses, un año. Cuando una persona tiene un duelo, a lo largo del tiempo, pues vamos tomando herramientas que nos van permitiendo superar ese duelo, pero hay personas que no. Y bueno, también puede aumentar el consumo de alcohol o drogas o las empieza a tomar. Entonces, todos estos son signos de alarma que a nosotros nos dan eh, un, una, nos da un foco rojo para poner atención y es muy importante no dejarlo para después. Tomarlo en cuenta, hablar con esa persona, este, y apoyarlo, poder ayudarlo. ¿Cómo? Es la parte que sigue y la última que yo le pediría al licenciado Manuel que nos apoye para poder terminar con este tema. Bueno, pues, muchísimas gracias, licenciado Fernando. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. El tema es muy extenso, como lo comenté al inicio de la ponencia. No es un tema que se pueda ver en una hora. Es muy extenso el tema y ya hemos visto hasta ahorita diferentes conceptualizaciones. Entonces, bueno, quiero comentar lo siguiente. Todo esto que hemos visto ya nos debió de haber creado la duda de si todas las personas somos potencialmente suicidas. Y quiero que sepan que sí. El estilo de vida que hoy llevamos y el estilo, la velocidad con la que vamos día a día nos está llevando o nos está rebasando, nos está haciendo cada día más difíciles porque estamos acostumbrados a vivir sin expresarnos.
Estamos acostumbrados a contestar que siempre estamos bien cuando llegamos a un lugar o cuando llegamos o cuando estamos reunidos con otras personas y nos dicen, hola, ¿cómo estás? Siempre contestamos bien, estoy bien. Y no hemos hecho conciencia de lo mal que está fingir que todo el tiempo estamos bien. Porque eso ha generado a nivel social que nos hagamos de ojos ciegos y oídos sordos ante las diversas problemáticas que nos enfrentamos al día y día. No es que vayamos por el mundo contándole a todos quienes se nos pongan enfrente que estamos mal, pero todos tenemos un círculo de confianza y todos pertenecemos a un núcleo de confianza a quien con ellos no necesitamos fingir que estamos bien. Aprender a expresarnos, a decir, oye, estoy mal, va a disminuir la carga emocional que tengamos. Además de que esto puede promover que alguna persona pudiera tener una herramienta para resolver la situación por la que estamos pasando. Ejemplo, yo estoy desempleado y me encuentro al licenciado Fernando y él me pregunta, me dice, Manuel, ¿cómo estás? Si yo le digo que bien, pues estoy anulando cualquier posibilidad de apoyo. Pero si yo me abro y él es una persona de mi confianza y le digo, fíjate que estoy preocupado porque no tengo trabajo y debo la renta. Y a lo mejor él no me va a decir, te doy esta cantidad de dinero para pagar tu renta, pero a lo mejor él me dice, oye, en la colonia de al lado vi que el señor de las tortillas está solicitado un empleado general. ¿Vieron con qué facilidad se pudo resolver el estoy desempleado y ahora ya tengo una alternativa de solución? Y que tal vez yo vaya a esa tortillería a pedir trabajo y que tal vez me den el trabajo y que tal vez ese trabajo me va a ayudar a solucionar la deuda que tengo con el arrendamiento de la casa donde vivo, pero ¿cómo se puede solucionar un problema si yo no lo expreso? A nivel salud mental pasa lo mismo. Si yo todo el tiempo no abro que estoy pasando por una situación adversa, nunca voy a tener una alternativa de solución. Y nada más para ir recalcando, las personas o los especialistas, nosotros como personas vamos a ser observadores y vamos a detectar probables casos de personas con trastornos mentales, candidatos a ser a personas suicidas, y siempre los vamos a derivar sí o sí con el especialista. Y como yo se los comenté, el especialista es el psicólogo, el psiquiatra y el o la trabajadora social, porque cada uno va a abordar desde su expertise la temática. Entonces, importante, vamos a repasar cómo vamos a las señales en ti o en alguna persona que puedan presentar un riesgo de conducta suicida. Y entonces, la dificultad para disfrutar actividades es una, manifestar ansiedad o pánico es otra, sentir desesperanza, vivir un proceso de duelo ante una pérdida y el consumo de sustancias legales o ilegales, como lo pueden ser el alcohol, la nicotina, la cocaína, la heroína, marihuana, fentanilo, etcétera. Hablando de drogas o hablar de drogas es hablar de un abanico completo de sugerencias que hay en el mercado. Historias de violencia, impulsividad, agresividad, falta de apoyo social, aislamiento, despedirse de sus seres queridos, ese es uno de los principales. Básicamente, cuando una persona ya se está despidiendo, es porque ya tiene todo planeado. Y el acceso a medios letales, como lo pueden ser venenos, que no necesariamente tienen que ser venenos sofisticados, pueden ser pesticidas,
raticidas y ese tipo de sustancias tóxicas están a libre acceso en cualquier ferretería, por lo menos aquí en México, cualquier mercería, cualquier lugar hasta donde venden jabones, se puede conseguir un veneno de ese tipo. Entonces, si una persona está pensando en el suicidio, ¿qué puedo hacer? Reitero, si nos, bueno, para la República Mexicana, el número es el que está ahí, que es el 800-911-2000. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Darle tiempo a la persona para que platique con nosotros. Es decir, crear ese vínculo, esa confianza para que esa persona pueda platicarnos. Ser respetuoso y tomar en cuenta los sentimientos de esa persona. Si nosotros queremos ayudar, estamos dispuestos a escuchar. Entonces significa que nosotros vamos a abrir nuestros oídos y vamos a cerrar la boca. Porque muchas veces estamos escuchando a la persona y constantemente la estamos interrumpiendo, poniéndole miles de ejemplos de lo que nosotros haríamos si estuviéramos en sus zapatos, lo cual es invalidar por completo sus emociones, y si nosotros queremos ayudar, esto no está permitido. No despreciar ni criticar a la persona, decirle, contestarle con frases como estás exagerando, no pasa nada, porque tal vez para ustedes no pase nada, pero para esa persona está pasando completamente de todo. E invitar a la persona o instar a la persona en ponerse en contacto con una línea directa para la prevención del suicidio. Reitero que para la República Mexicana ese es el número. Para otros países es muy fácil poner en el buscador de Google línea de la vida, seguido de nuestro país, y nos va a aparecer, porque esto es por ley y todos los países que están afiliados a la Organización Mundial de las Naciones Unidas tienen un número de línea de vida. Y principalmente buscar incitar o invitar a esta persona a buscar ayuda profesional. Reitero que este tipo de conductas las atiende él o la trabajadora social, él o la psicóloga y la o el psiquiatra, ¿ok? Ofrecer ayuda a la persona, tomar medidas para obtener ayuda de apoyo, instar a la persona a no consumir alcohol y drogas y retirar objetos peligrosos de la casa. Si es en mi casa, en mi hogar, donde yo estoy detectando la conducta suicida, pues vamos a retirar todos aquellos objetos que sean contundentes para que él pudiera tener acceso a ellos y provocarse una situación de este tipo. Entonces vamos a ver otro video para ver si nos apoya el licenciado Fernando con el audio. Vamos a poner atención y los dejamos viendo. ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado congelado y no sabías qué decir cuando alguien te mencionó que quería hacerse daño a sí mismo? Hoy, en Supérate con Psicología, queremos darte algunos consejos para afrontar estos momentos y darte algunas ideas para saber qué decir. Entonces, comencemos. A veces, atravesamos momentos muy dolorosos y no sabemos cómo lidiar con ellos, o sentimos que no tenemos la capacidad para manejarlos, perdiendo de esta manera la esperanza para encontrar una solución. Con este panorama frente a nosotros, no es inusual que alguien piense en salidas para terminar con este dolor, surgiendo ideas y pensamientos suicidas. Algunas investigaciones mencionan que cerca del 80% de las personas que se suicidaron habían comentado su intención antes de hacerlo o habían dado diferentes muestras de dolor. Sabemos que hablar del tema es difícil, porque no es un tema del que hablamos todos los días, y aún es un tema tabú en muchas sociedades y familias, por lo que no hay solo una manera adecuada para hablarlo. Lo importante es que la otra persona pueda sacar sus emociones. Es importante liberarnos de las ideas o mitos que hablar del tema es meter ideas equivocadas o que vamos a impulsar a otra persona a hacerlo. Todo lo contrario.
ayuda a aclarar ideas, devolver esperanza a la gente que tiene estos pensamientos suicidas y validar sus emociones. Así lo menciona la institución de bienestar australiana Beyond Blue. Ahora, alguna de las cosas que nunca deberías hacer o decir es disminuir el hecho o minimizar la situación, pensando que la otra persona solo quiere llamar la atención o que se le pasará en un tiempo. Es importante mencionar que las cosas no desaparecen por arte de magia. Por otra parte, a veces nos hacen creer o pensar que es mejor no hablar de estos pensamientos para no preocupar a los demás. Sin embargo, guardar nuestras emociones es un mal consejo. Entonces, ¿qué hacer o qué decir? Aquí te damos algunos consejos para hablar con alguien que piensa en el suicidio. Empecemos con que siempre será necesario tener un lugar donde la otra persona se sienta cómoda para hablar, sin presión y relajada. Además, recordarle que no tiene por qué sentir vergüenza y culpa de sus emociones o sentimientos. A algunas personas les cuesta más que a otras abrirse y contar sus problemas, por lo que intenta ser paciente y entender el tiempo de la otra persona. Muchas veces lo más importante es escuchar y dejar que la otra persona se desahogue. Por eso, trata de no interrumpir o interferir en su discurso. Y si tienes la oportunidad de preguntar, trata de hacer preguntas abiertas más que preguntas donde las respuestas sean sí o no. Cuanta más información tengamos, es mejor. Así entenderemos más y será más fácil ayudar. Si en algún momento dices algo equivocado, no te preocupes o entres en pánico. Ponerte nervioso será peor y hará que te equivoques más. Sé honesto si no sabes qué decir. Menciónale justamente aquello. Por ejemplo, puedes decir algo así como, no puedo imaginar cómo te sientes ahora, pero si me explicas tal vez quizá pueda entenderte mejor. O, tal vez no sepa exactamente qué decir, pero estoy aquí para escucharte. Este tipo de frases ayudarán más que las típicas frases como, tienes toda una vida por delante, o hay otra gente que sufre y que sería muy feliz en tu situación. Imagina que tú estás en esa posición. ¿Cómo te harían sentir estas últimas frases? ¿Crees que te ayudarían y te harían sentir mejor? Es por esto que la empatía es algo muy importante que no puede faltar. También la inteligencia emocional puede ayudarte mucho y ser la mejor aliada en estos momentos. Será necesario tratar de comprender los pensamientos de la otra persona. También será importante que mantengas la calma, para así poder transmitirle esa calma y esa paciencia, que puede ser justamente una de las cosas que más necesite en estos momentos. Porque lo que debemos lograr es que esta persona cambie su visión de la vida. Y a veces esto se puede lograr con amigos, familia o con profesionales. Será importante entonces que informes a alguien sobre este suceso, pero además de motivar a la otra persona a buscar ayuda profesional. Un profesional podrá orientarle de mejor manera y colaborarle más en este proceso. Esperamos haberte dado algunos consejos necesarios para estos momentos. Ok. Entonces, otro dato que es muy importante que ustedes sepan, como una de las herramientas, además de la observación y de la detección de conductas probablemente suicidas, es que cuando una persona les confíe o les diga que ha perdido el gusto por el día a día o por vivir, es importante que ustedes sepan que esa persona que está planeando suicidarse, porque es importante reiterar que una persona que se suicida lo planea bastante. Una persona que tiene planeado suicidarse o que en su mente está hacer ese tipo de autoagresión, no se quiere morir. O sea, realmente no quiere morir, pero ha gritado tantas veces auxilio y ha sido tantas veces ignorado que para esa persona, desde su forma de ver la vida, no existe otra alternativa que no sea la de quitarse la vida. Entonces, esto que les digo es muy fuerte, es muy grave, pero está más que confirmado a través de todas esas entrevistas que se le realizan a las personas que intentaron suicidarse, pero que no lo consumaron, y es que
lo gritaron, lo avisaron, lo informaron en todos los círculos habidos y por haber, pero nadie los escuchó, pero nadie los vio. Y entonces están ahí en el hospital internados por suicidio no consumado, y es ahí donde nosotros absorbemos estos testimonios. Entonces, no sé si podemos ir avanzando, Lickfer. Entonces, quienes hablan del suicidio, bueno, dentro de los mitos que hay, quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Eso es un mito. La verdad es que quienes hablan del suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción, lo que les comentaba hace rato. Las personas que tienen esos instintos suicidas lo avisan, lo notifican, se lo dicen a todo el mundo, ¿no? Otro mito es, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. La verdad es que la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Lo que les he estado viniendo comentando desde el principio de la charla. Las personas con tendencias suicidas todo el tiempo lo están mencionando, desde ya quisiera morirme, desde el próximo año yo ya no voy a estar, desde pues yo ya no quisiera nada, yo ya no quisiera vivir, yo ya no tengo ganas de nada. Todas esas son advertencias. Y ahora que ustedes tuvieron esta charla con nosotros, van a estar más al pendiente y se van a impresionar de la cantidad de personas que existimos con ansiedad, depresión y probables conductas suicidas. El otro mito dice, quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Eso también es falso. El mayor riesgo del suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden progresar, no son permanentes. Y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. ¿Qué significa? Que si esta persona se atiende, va a vivir porque va a encontrar esa felicidad que perdió, y entonces es mito o falso pensar que una persona que intentó suicidar, si no lo logró, no se va a curar. Por supuesto que es reversible. Otro mito es que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Eso es una gran mentira. Como lo comentó el licenciado Fernando en su intervención, muchas veces cuando se hablan de estos temas, intervienen las personas para decir, no hables de este tema aquí, no saques ese tema porque puedes estar provocando. Y claro que no, hablar de estos temas puede abrir una puerta o una ventana a que alguien se desahogue, a que alguien quiera atenderse. Hasta aquí termina la presentación. No nos queda más que agradecer a los presentes y a partir de este momento iniciamos con la ronda de preguntas. Me gustaría que las preguntas las hicieran de manera verbal, me gustaría escucharlos. Si no es posible, no pasa nada, las leeremos a través del chat, pero hasta ahorita o aquí es el momento para empezar a hacer sus preguntas. ¿No hay preguntas? Buenas noches. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Yo.
Gracias por toda la información que nos han dado. Yo creo que todo está muy completo. Siento que es muy amplia la información que nos han dado desde distintos puntos de vista. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nada más, si me permiten, una opinión personal en ese sentido. Tuve la experiencia de trabajar proyectos de vida en educación secundaria y a esto que ustedes están haciendo y la forma de que pues podemos ayudarle a los jóvenes o a las personas que tienen estas ideas es también encauzarlas después de haber tratado ese aspecto de, ok, te escucho, soy todo oídos, desahógate, qué piensas, qué te pasa, etcétera, etcétera. Y uno guardar silencio cuando lo está escuchando. Agregar, ¿verdad? El hecho, si se puede, canalizarlo con el psicólogo, como ya lo dijeron, con el psiquiatra. A veces no hay posibilidades, entonces, bueno, la persona a la que se le informó, a la persona que le dijeron o el mismo suicida pueda acercarse a alguien, amigo, familiar, vecino, y que le haga saber, oye, pienso esto o hice esto, nada menos tiene, ¿qué le cuento? 3, 4 días me enteré de un joven que se lo dijo a una familiar, que ya hasta tenía las marcas de la cinta aquí, pero pues yo creo que Dios no quería que se muriera porque le quedaron las marcas aquí en el cuello, se le reventó la cuerda, el hilo, y no le pasó nada, pero ya estaba marcado del cuello. Cuando a mí me lo dijeron otras personas, oye, le dijeron a fulana de tal esto, pues ahora sí que esa persona a la que se están acercando es como que una sugerencia y una reflexión, es la indicada para poderle empezar a ayudar a dar ese apoyo en la medida de lo posible. Y también yo nada más agregaría con todo respeto el hecho de ir encauzando al joven, al adolescente, hacia tener ideas, irlo encauzando poco a poquito a tener ideas, proyectos, aspiraciones, levantarle la autoestima en todo momento, en cualquier circunstancia. Qué bueno, mira, ya lo hiciste, lo lograste, felicidades, bravo, e irlo impulsando. Aquí es muy importante el apoyo de la familia o de las personas que están muy cerca de estos jóvenes por un lado, y por otro, a esto le agregaríamos también, pues nosotros que nos movemos dentro de todo lo que es el círculo de nuestra religión católica, ayudarles a levantar esa autoestima y hacernos saber de primera instancia que somos hijos de Dios, muy amados de Dios, y que es aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. La vida, la felicidad, el vivir en el amor, que la vida es difícil, es cierto, que la vida es un reto, es cierto, que no todos nacemos siendo buenos para todo, es cierto, cada quien tiene diferentes actitudes, características, principios, dones, y pues bueno, es en base a eso debemos de ir caminando, conociendo. Entonces, es muy importante, muy importante, pues ese apoyo emocional, conductual, eh, encauzarlo hasta cierto punto con ideas constructivas, ¿verdad? A los jóvenes. Hoy, desafortunadamente, nuestras familias mexicanas sufren mucho de una desintegración de diferentes formas, desintegración familiar, separación de los padres, padres alcohólicos, padres infieles, donde ven los niños como el papá pues trae a otra señora o la mamá se fue con otro señor, qué sé yo, problemas familiares muy fuertes o de adicciones entre los mismos padres o adicciones en las escuelas, se está dando mucho y los están llamando a ellos, ¿no? Y si a eso le agregamos, pues la violencia, el maltrato, etcétera, es una situación mucho más difícil. Y alejados de Dios, más. Si con Dios a veces nos es difícil la vida, alejados de Dios, mucho más. Entonces, pues bueno, nada más quiero así como dar esa opinión, corroborar la idea de que es
muy importante quienes tenemos acceso a escuchar todo este tipo de información. Y si ya lo estamos viviendo hace un rato, la persona que hablaba, ¿no? Decías, yo me siento estresada por mi mismo trabajo. Ok, es un estrés natural. Bueno, hablando religiosamente, formativamente, desde el punto de vista litúrgico, literario de nuestra, ¿qué le diré?, formación como cristianos, hermano, pídele al Espíritu Santo que te llene de fuerza, de sabiduría, de luz, de alegría, de bondad. Haz oración antes de enfrentarte a esta situación difícil. Y poco a poco lo vas a ir superando. Asiste a la iglesia, asiste a visitas al Santísimo. El Señor te dará la fortaleza, la luz, la alegría, la vida para ir superando poco a poco todas estas situaciones difíciles en un momento dado. Con todo respeto, muchas gracias y muy importante su información. Ojalá sí nos puedan compartir de alguna manera su material para darle una revisada. Siempre es bueno que todos estemos enterados y que nos llenemos de información para poder ayudar a muchos jóvenes. De verdad, es una situación muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Pues muchas gracias por compartir la respuesta a esta intervención. Solamente solo para incrementar lo que ya se comentó, sobre todo para área de República Mexicana, siempre que ustedes detecten una conducta anómala con base en la información que el licenciado Fernando y yo ya les dimos, siempre deriven a los centros de salud. Siempre, siempre, siempre. Ahora sí que siempre digo esta frase que causa mucha risa y a algunas personas la pueden tomar como polémica, pero yo siempre les digo, pongan a trabajar a sus trabajadoras sociales y a sus trabajadores sociales. Todos los centros de salud de toda la República Mexicana tienen por lo menos un trabajador o trabajadora social. Cuando ustedes detecten una conducta que pudiera ser relevante para un caso sospechoso de evento suicida, deriven o acompáñenlos o hablen con esa trabajadora o trabajador social y díganle, tengo un caso de una persona que está con depresión, que está con esta situación adversa y yo creo que pudiera ser una persona que está en riesgo de tener conductas suicidas y él o la trabajadora social deberán atender con las herramientas institucionales que todos poseemos para poder ayudar a esa persona. Y sí, la cuestión de la fe es importantísima. El licenciado Fernando es compañero mío del día a día y no me dejará mentir que hemos últimamente utilizado el camino de la fe para la resolución de muchos problemas y nos ha funcionado. Institucionalmente no está bien visto, pero hay muchas cosas peores que no están bien vistas y de todas maneras se hacen. Y nosotros hemos incluido la fe en las personas para la resolución de sus problemas y nos ha funcionado bastante bien. Solamente como testimonio. No sé si hay alguna otra duda. Erika Ramírez tiene la mano levantada. Hola, sí, es a lo que iba yo, dije, ahí se puede meter el tema de la religión cuando se habla, porque, por ejemplo, en el catecismo a mí me pasó con una niña, y bien dice, no, primero hay que escucharla, hay que ver los motivos que orillan a tomar estas decisiones. No llegó al grado de hacerlo, sin embargo, son experiencias que yo decía en ese momento, eso ya me ocurrió hace como unos 10 años anteriores, pero lo único que yo le hablé fue, pues sí, de Dios, y decirle que nosotros no somos nadie para tomar decisiones sobre nuestra propia vida, Él no la presta,
y se le habló de cosas bonitas, de todo lo que le esperaba por vivir. Sin embargo, a veces yo digo que la mente, la mentalidad que pueda tener uno es muy cerrada. En este caso funcionó, pero ¿qué es lo primero que tiene uno que hacer para que lleven por el camino y no tomen el falso? No sé si me explico. Sí, bueno, yo quisiera complementar que todos los que estamos al frente de alguna institución o tenemos a cargo sobre todo a jóvenes, ¿no? En este caso, el licenciado Manuel y yo estamos en una institución de salud, pero muchas de ustedes pues están en la institución religiosa, en el catecismo. Hay otras personas en las instituciones educativas, las escuelas. Tenemos que tener esta gran responsabilidad de escuchar a los jóvenes, de escuchar a las personas, de no ignorarlos, de saber que esta responsabilidad que nosotros tenemos puede salvar su vida. Y podemos utilizar todos los medios que tengamos a nuestra mano, incluyendo la fe, por supuesto. Nosotros, como lo comentaba el licenciado Manuel, hemos tenido muchos casos en el centro de salud, sobre todo de personas que ya han sido desahuciadas y buscan alguna solución en el sistema de salud, pero desafortunadamente ya no hay, porque ya esa persona pues la desahuciaron. Y nos ha funcionado mucho acercarla a esta situación de la fe, que se acerque a Dios, que se acerque a lo que esa persona crea, para pues poder minimizar un poquito el sufrimiento de ella y de su familia, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta, nada más esta información es algo extra, que actualmente en los hospitales, por lo menos aquí en México, aquí en la Ciudad de México, existe algo que se llama Código 100. Es algo que es muy importante porque ahora ya las situaciones de suicidio, de intento suicida, perdón, por una situación de crisis emocional, de crisis mental, ya puede ser tratada como una urgencia en algún hospital, ¿no? Antes, si alguna persona iba a un hospital de urgencias y decía esta situación de que pues, quería atentar contra su vida, pues como no iba sangrando, como su presión arterial estaba bien, como sus signos físicos estaban correctos, pues entonces no lo aceptaban, lo rechazaban. Y esas personas pues quedaban sin atención y un seguimiento. Entonces, en la parte de salud, como lo mencionaba el licenciado Manuel, es muy importante que ustedes sepan que actualmente ya existe esto, como existe el código de ataques cardíacos. Cuando llega una persona con una situación de ataques cardíacos, hay un protocolo a seguir. Ahora ya existe este código 100 y si alguna persona tiene alguna situación de urgencia, también hay que llevarla a urgencias de los hospitales públicos y no tengan duda en que ya hay un protocolo en el que les van a atender de manera inmediata, como una urgencia, tal vez no física, pero sí emocional y mental, y puedan evitar que una persona pueda llegar a esta última instancia de suicidarse. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien? De verdad hay que aprovechar estos espacios para no quedarnos con dudas. Y si ya no hay alguna duda, por nuestra parte es todo. No nos queda más que agradecer el espacio, la invitación por la parroquia. Y si ustedes llegaran a necesitar alguna otra ponencia de algún otro tema relacionado con la salud física, mental o social, con gusto a través del enlace de la parroquia, nosotros podemos brindar estas sesiones educativas y pues reitero nuevamente agradecer a todos los presentes
Licenciado, muchas gracias por siempre hacerme segunda en todo, principalmente. Y reitero, si no hay más que agregar, por nuestra parte sería todo.